En los grandes proyectos de Dios siempre ha sido necesaria la intervención del hombre y de la mujer. Por eso, cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, necesitó de Moisés. Luego, para iniciar la fe en el Señor, se necesitó de los patriarcas. Para la formación del pueblo, animarle en su fe, necesitó de los profetas. Justamente esto es también lo que hizo Cristo Jesús. Para realizar su gran misión, necesitó de 12 discípulos, de 12 apóstoles. Veamos hoy el llamado que el Señor hace a estos hombres. Veamos por favor Mateo 10, 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el Alfeo y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. Este evangelio efectivamente nos presenta dos elementos maravillosos. El primer elemento es que en tiempo de Jesús habían grandes doctores, expertos en la ley, hombres peritos, hombres de estudio. En tiempo de Jesús habían fariseos, también expertos en la ley. Habían escribas y también habían maestros de la ley. Curiosamente, el Señor no llamó a este tipo de gente. El Señor se fue al lago de Galilea y llamó a 12 humildes, a 12 sencillos, a 12 sin letras, a 12 que muchos de ellos eran pescadores. Esto es esperanzador, porque significa que el Señor también puede llamarte a ti y puede llamarme a mí. Y en el proceso del seguimiento de Jesús, curiosamente, toleró grandes errores de estos hombres. Tolera que Pedro incluso le llegue a negar por 3 veces y por tanto reniega de su fe, pero el Señor le perdona. Tolera que Tomás llegue a ser el símbolo de incredulidad, pero el Señor amablemente le disipa sus dudas y le dice: mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en los agujeros de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor toleró que Santiago y Juan fueran hombres enojados, fueran violentos, y por eso les llamó hijos del trueno. O sea que estos se tronaban a cualquiera. Eran gente de mecha corta. A estos llamó el Señor. El Señor llamó a Mateo, que era cobrador de impuestos,
que era parte del imperio romano, parte del sistema opresor, pero el Señor va a formarle hasta constituirlo en el gran evangelizador. Esto es de mucha esperanza. Lo segundo que descubrimos en este evangelio, carísimos hermanos, es la misión que el Señor les encomienda. Y el Señor les dice que por favor vayan y expulsen malos espíritus, que curen enfermedades y sanen todo tipo de dolencia. En otras palabras, la misión específica de los apóstoles dada por Cristo Jesús es que alivien el sufrimiento, que quiten el sufrimiento de la gente. Nada es más terrible que sentirse endemoniado y que el demonio hacía retorcer a aquella gente. Nada es más terrible que padecer una enfermedad. Nada es más terrible que tener fuertes dolencias. Y el Señor les dijo, vayan y expulsen malos espíritus, sanen enfermos y alivien cualquier tipo de dolencia. Esto nos quiere decir que la misión del cristiano es proseguir la misión de Jesús. Jesús no toleró el sufrimiento. Jesús fue muy sensible y ayudó al sufrimiento de la viuda de Naín cuando iba a enterrar a su hijo único. Y el Señor se acerca, dice, detengan el ataúd. Joven, a ti te lo digo, levántate. Lucas capítulo 7. Jesús no toleró el llanto de Marta y María ante la pérdida de Lázaro. Y Jesús se acerca a la tumba donde yacía desde hace 4 días muerto. Y el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. No sé si te imaginas la felicidad de aquella familia al ver otra vez entre ellos a su hermano con vida. Jesús no toleró el sufrimiento de los cojos, de los ciegos, de los sordos, de los leprosos. Jesús no toleró aquel pueblo que andaba como ovejas sin pastor y a renglón seguido les ayuda. Jesús no toleró el hambre de aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Juan capítulo 6. Y Jesús a renglón seguido multiplica los panes y les da de comer. Que el Señor nos dé la gracia de sentirnos llamados por el Señor y a renglón seguido captar la gran misión en este mundo. Luchar y batallar por quitar el sufrimiento, como lo ordena Jesús a los apóstoles. Expulsen demonios, sanen enfermos, curen todo tipo de dolencias. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes.